¿verdad? Para empezar la reunión, para darle, está relacionada con los dones y talentos, un poco. No vamos a meternos tanto como toda la relación, pero sí están relacionados. Vamos a orar, poner la enseñanza en las manos del Todopoderoso. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy nos reunimos en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, sabiendo, creyendo y conociendo lo que dice tu palabra, Dios poderoso, que donde dos o más están reunidos en tu nombre, allí estás tú. Yo sé que eres bueno y misericordioso y el maestro de maestros es nuestro Señor Jesucristo. Ministranos, Señor Jesús, sé tú en los pasajes, sé tú en mi boca, Señor, en mi cerebro, en los oídos de mis hermanos, de todos los que escuchan, Dios Todopoderoso, sé tú, que sea tu presencia, que sea tu Santo Espíritu, y que fluya poder, que se quite todo estorbo, Dios de la gloria, que esté en los vientos, que esté en el ambiente, en los corazones, en, en los lugares, Señor, en lo alto, en las regiones celestes o aún aquí en la tierra. Todo lo que esté estorbando para que la enseñanza fluya, poder, Señor, o sea destruido en el nombre del Hijo del Dios viviente. Espíritu vivificante, entra como agua, como aceite, como fuego, como paloma, en el espíritu, en los sentidos espirituales y también en los sentidos físicos que nos has dado para percibir tu palabra, Dios Todopoderoso, en el nombre del Hijo del Dios viviente, que tus ángeles, guerreros, ángeles con carruajes de fuego, Señor, ángeles y gente de a caballo, se muevan ahora en los cielos, escobas de destrucción y de fuego, barran y quiten toda estorbo y adversidad en los cielos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Que el que esté preocupado entregue su preocupación, que el que haya pecado se arrepienta, para que no tenga estorbo, no haya tierra sucia, Señor, en los corazones, sino que haya una tierra fértil, limpiada por tu presencia, por el Espíritu Santo, por el arrepentimiento genuino, en la santidad instantánea, por el sacrificio del Cordero, para que podamos entrar a tu presencia, a disfrutar de los manjares de tu palabra, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, entonces, fíjense, dice así, a ver, bueno, yo la leo aquí, dice Hebreos 5:14, donde habla, ahorita les preguntaba, ¿en qué enseñanza o en qué tema habían escuchado algo de los sentidos? Ahorita dice la hermana, dice, y ya buscó la cita, y la cita es la siguiente, es Hebreos 5:14. Ahorita lo voy a leer y ustedes me dicen, a ver, ¿se acuerdan? ¿En qué tema? Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estamos hablando aquí de los sentidos. Y abajo dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y ¿Se acuerdan ahora sí en qué tema vimos este asunto? ¿En qué tema? ¿En qué tema vimos lo de los sentidos? Bueno, ¿en qué tema mencionamos todo eso? En los fundamentos. En los fundamentos hablábamos que es necesario que el creyente esté bien fundamentado para que no sea derribado. Y cuando las personas nos empezamos a fundamentar bien con la palabra de Dios, cuando nuestro fundamento es Cristo, se empiezan a mover y a ejercitar los sentidos espirituales. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver la palabra sentidos, no sentidos opuestos, sentidos de sentir, adjetivo dicho de una cosa que incluye o expresa un sentimiento, ¿no? Este es el diccionario de la Real Academia. Dicho de una persona que se ofende con facilidad, ¿no? Sustantivo, capacidad para percibir, aquí está. Sustantivo, capacidad para percibir estímulos externos o internos mediante determinados órganos. Los sentidos corporales clásicos son vista, oído, olfato, gusto y tacto. ¿Sí? Y viene un ejemplo aquí, dice, tiene afectado el sentido del equilibrio. Otra definición es capacidad de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Fíjense aquí, dice, me gusta, dice capacidad de reconocer la realidad circundante. O sea, lo que está en el ambiente, lo que está alrededor nuestro, con los sentidos es con lo que nos comunicamos, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de qué sentidos, de los sentidos espirituales.
Aquí nos habla nos menciona aquí dentro del sustantivo, dice los sentidos corporales clásicos. ¿Cuáles son? Pues los 5. ¿En qué otra lección vimos lo de los 5 sentidos? ¿Se acuerdan? Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os identificará por completo, ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Entonces es importante, si los sentidos dicen, no, pues es que yo soy muy espiritual y yo acá yo no sé nada de eso. No, no. Tienen que estar ejercitados y tienen una relación los sentidos estos físicos, los 5, con los sentidos espirituales. Si alguien vimos que, por tener un ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos cuando hemos hablado del pecado? Uno de los emblemas del pecado en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? Hay varios. ¿Cuál es de los emblemas del pecado en el Nuevo Testamento? También en el Antiguo, la lepra. Dice aquí el siervo, la lepra. La lepra vimos que es una enfermedad que da en la piel, que provoca que la persona no sienta, pierda sensibilidad en su tacto, en su piel, ¿no? Pierda sensibilidad, ya no siente nada, 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 nada. Y en el Antiguo Testamento incluso las personas, los leprosos los apartaban, ¿no? Porque los tomaban como sucios, como sucios. Espiritualmente, alguien puede ser leproso, ¿no? Pero así como en lo natural, así como en lo natural el leproso no siente, en lo espiritual el leproso pecador, o sea, el que tiene lepra por pecado, ya no siente las cosas espirituales, no se da cuenta y no percibe, tiene los sentidos trastornados. Dice en el Nuevo Testamento que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Entonces luego la persona ya no entiende, o sea, no entiende la palabra de Dios, no tiene discernimiento, les explica uno las cosas espirituales, cómo son, y como si no les explicara uno nada, como si le hablara uno a la pared, no entienden, porque han sido profanados esos sentidos, así como la lepra profana el sentido del tacto, y tiene las terminales nerviosas que comunican la piel con el cerebro, se dañan. Entonces la persona ya no siente, ya no siente. Sentiría, poníamos el ejemplo, no sentiría un pellizco, un piquete. Y si le quemáramos, no siente. Pero si le quemáramos, ¿con qué otro sentido sí podría darse cuenta? Con el del olfato, porque empieza a oler feo. Entonces no siento, pero luego empieza a oler. Entonces el leproso huele feo espiritualmente. Bueno, vamos a ver entonces los sentidos, ¿no? Vamos a ver los 5 sentidos y al final vamos a ver cuántos alcanzamos a ver, ¿sí? Porque también me gustaría que oráramos por una cosa, entonces me voy a apurar. Vamos a ver si acabamos los 5, si no hasta donde terminemos. Vamos a empezar con el oído. Vamos a Marcos 4:23. Marcos. Entonces fíjense, a ver, ahí les va un ejemplo. A ver, para la hermana que tocaba la batería en la alabanza. A ver, Marcos 4 del 23 en adelante. Es pregunta retórica, ¿eh? No necesariamente la tienes que contestar para que no te sientas presionada, pero la contestas. Para que no te presionada. Bueno, un instrumento se percibe naturalmente ¿con qué? No, un instrumento, con el oído. Bueno, sí, bueno, con el tacto sí, porque lo agarras, ¿no? ¿Es una guitarra? ¿Es un banjo? ¿Es una batería? Sí, pero lo que emite el instrumento, pues, con el oído, ¿no? Hablando de la música de Dios, o en la música que utilizamos para adorar o glorificar o exaltar el nombre del Señor, la escuchamos con el oído físico. Yo les voy a preguntar, ¿cuándo escuchan? O cuando, en el caso a lo mejor de la hermana, que tocaba un instrumento, cuando escuchamos y los que tenemos la oportunidad de un instrumento para Dios, lo percibimos con el oído espiritual. Es pregunta retórica, ¿no? Porque a lo mejor no, a lo mejor dices, bueno, yo lo escucho, qué bonitas canciones, están muy bonitas, qué bonitas, mira, siento tanta paz que hasta me quedo dormido. Una vez yo escuché un varón, dijo, en un lugar, cuando fuimos a un lugar, dijo, me sentía tan relajado cuando estaban predicando que hasta me quedé dormido. Era un inconverso, o sea, obviamente era el chofer del que nos llevó.
sea, el chofer que nos llevó al lugar donde fuimos. Y dije, bueno, pues lo entiendo, porque el nivel de pecado y el demonio pues lo duerme para que no escuche la palabra. Pero entonces en el instrumento, si no lo oigo con el oído espiritual, entonces ¿qué está pasando? Que no lo percibo como Dios desea que lo perciba. Dice la palabra, dice, nos rodeará, el Salmo, con cánticos de liberación nos rodeará. Entonces, la liberación mediante adoración y alabanza va a ocurrir nada más por poner una música. Y si no, pues ya la pongo y ya aquí me siento mal, me duele la cabeza, no sé, algo. Y pongo la música. Me han dicho que con la alabanza y con la adoración se me va a quitar. Ya la pongo y ya se me va a quitar. Acabé y ya ni la pongo porque no se me quita. ¿Por qué muchas personas creyentes o cristianos no alcanzan a percibir nada con la música? Bueno, ¿y porque alguien, y cómo le hago para escucharla en el espíritu? Ay, ¿cómo le hago? Le hago así, ¿cómo le hago para escucharla en el espíritu? O más bien, fíjense, les voy a cambiar la pregunta. ¿Habrá algo que le esté estorbando al creyente para que escuche la música en el espíritu? Sí, el pecado, pero en específico, ¿qué le podrá estorbar para escuchar la música de adoración que sea inspirada por Dios, ¿no? Ya la otra vez hablamos que hay música que es inspirada por el Espíritu Santo y hay música que no. Pero la música que es inspirada por el Señor, que tocan los salmistas, los grupos, y bueno, ya no vamos a comentar los grupos. Pero, ¿qué le estorbará a la persona? Decimos que dicen el pecado, sí, está bien. Pero, ¿qué le estorbará? ¿Por qué no puede escuchar o percibir la música con su oído espiritual? Por los afanes, dice la hermana. Usted, usted, usted. Bueno, sí, por el pecado. Por tener los oídos contaminados con otra cosa. Cuando se contamine, cuando le mezclo, acuérdense que a Dios no le gustan las mezclas. Dice, yo soy tu Dios celoso, ¿no? O sea, pero no es un celo de Gálatas, ¿no? De la obra de la obra de la carne. O sea, no es un celo como el del humano, ¿no? Que es celoso, tóxico. No es un celo tóxico o de tóxica, es un celo santo de Dios. Y ese celo santo de Dios lo tiene porque Él sabe que cuando compartimos a Dios, o sea, cuando estamos con Dios y con lo del mundo, Él sabe que no podemos gozar de su presencia. Por eso muchos cristianos son cristianos, pero no reflejan no manifiestan un vivir espiritual, porque están contaminados. En general en los 5 sentidos. Tú dices, yo soy creyente, yo creo, y sí, amén, aleluyita, pero no veo, no hay una manifestación que se vea visible que camino en el reino. Yo conozco a muchos creyentes que en su vivir diario ni parecen creyentes. No parecen creyentes, no viven como creyentes, su flow, su léxico no es de creyente. Y dividen. No, es que esto es de esto y esto es de acá. No es cierto. Cuando tienes insertadas las cosas del Señor que oíste y que se quedaron en tu corazón, en tu espíritu, las oíste con tu oído espiritual, ya fluyen en tu lenguaje, ya fluyen en tu mente, sin ser religioso, porque una cosa es ser teólogo religioso y otra cosa es que tengas la manifestación del Espíritu Santo y que salga por tu boca. Dice en el Nuevo Testamento que el hombre del tesoro, del buen tesoro de su corazón, va a hablar. O sea, de lo que tengas lleno tu corazón vas a hablar. Entonces, cuando la gente tiene su corazón lleno del mundo, de las cosas del mundo, de la música del mundo, pues cuando hable, pues va a hablar lo mismo. Y por el contrario, cuando alguien está lleno de la presencia del Señor, cuando está lleno y tiene el poder del Espíritu Santo en él, cuando habla, va a fluir, va a fluir, va a fluir las cosas del Señor. Aún en una plática normal, ¿no? Va a hablar. La otra vez mencionamos, ¿por qué reconocieron a Pedro? Dice, tú hablas como ellos, tú hablas como ellos. ¿No? Amén, aleluyita. Ya me reconocieron, ya me reconocieron. Entonces, ojo, ahorita estamos hablando del oído. Entonces, el oído puede estar contaminado. El oído espiritual puede estar contaminado por la música del mundo en específico, por toda. Pero hay ciertos géneros que la gente, más bien, entre géneros y letras.
Sí, bueno, todo lo que oiga la persona. Si es la persona que le gusta el chisme, la murmuración, los albures, las malas palabras, pues se contamina. Vamos a hablar en específico de la música del mundo. ¿Por qué? Porque acuérdense que todas las cosas del reino, ya cuando vemos al del reino, hablamos del reino espiritual. Está la música celestial y está la música del mundo. Todo, ¿eh? Todo lo que tiene Dios, el demonio le hizo su copia para, para hacerle estorbo. Uno de los nombres de Satanás, ¿cuál es? El adversario, ¿no? Uno de los significados dice, es el adversario. Entonces dice, yo voy a poner objeción, adversidad ante las cosas que Dios te da para tu beneficio. Entonces Dios nos permite que mediante la música que Él diseñó para que nosotros la interpretemos para Él, que no pase lo que Dios quiere que pase. Porque Dios la diseñó, incluso la afinó. La otra vez hablamos que Dios afinó el arpa de David. O sea, no la afinó él con notas, no. Él se la afinó cuando le hablaba en su espíritu. Entonces, de tal manera que cuando tocaba el arpa, esa arpa emitía frecuencias como las de la voz de Dios. A ver, ¿alguien de ustedes ha escuchado la voz de Dios? Que digas, me habló el Señor. No en tu mente, en tu pensamiento, porque así nos habla el Señor. A lo mejor dices, me habló Dios, ¿cómo? Ah, pues me puso un pensamiento. O tuvo un sueño, una visión. O me habla con la Biblia. Cuando abrimos la Biblia, nos habla Dios. Si habla Dios, créanlo, por favor, créanlo, por favor, créanlo. Cuando abren la Biblia y la leen, les está hablando Dios. Y es que luego a mí Dios no me habla. Abre tu Biblia y te va a hablar ahí. Abre. Tú la abres, la lees, ahí te va a hablar. Que lo quieras escuchar ya es otra cosa. Pero a ver, ¿han escuchado la voz del Padre, la voz del Hijo, la voz del Espíritu Santo? ¿Y será porque Dios no nos quiere o Dios no les quiere hablar? ¿O porque Dios dice, no me oyes? La voz del Espíritu Santo. Bueno, pero esa es la presencia y te habla, te pone un sentir. Te puede poner un sentir, sí nos puede poner un sentir, nos puede decir, mira, ya no hagas esto. O cállate, no contestes. O no te vayas por aquí. O honra, respeta, da, lee, ándale, no te duermas, ponte a orar. Sí, es un sentir. Ay, no, es que sentí que en lugar de poner las de los temerarios, es que sentí que mejor no podía, no, sentía que ya no tendría que poner las de los temerarios, pues mejor puse una alabanza o una adoración. Ese es un sentir. Pero así como hay la voz que ustedes me escuchan o que yo los escucho, así hay una voz audible del Padre, hay una voz audible del Hijo y hay una voz audible del Espíritu Santo. Que cuando el Padre le habla de tal manera que nada más lo va a escuchar la persona a la que Dios le está hablando. A mí Dios me ha llegado a hablar y yo estando al lado de personas y yo estoy seguro que las personas no lo escuchan. Pero audiblemente como si alguien me hablara. También hay demonios que hablan. No sé si les ha pasado cuando alguien está durmiendo que oyen alguna voz. Que oyen voces. De hecho, sí, de personas sí se escucha la voz. Ahora, ¿cómo es la voz del Padre? ¿Cómo es la voz del Hijo? ¿Cómo es la voz del Espíritu Santo? ¿O por qué no oímos la voz, esas voces? Porque nuestros oídos están contaminados, están profanados. A ver, simplemente, ¿quién ha deseado escuchar la voz del Padre, la voz del Hijo, la voz del Espíritu Santo? A lo mejor ni la han deseado, ¿no? Bueno, a lo mejor sí la deseamos. Dice, ¿por qué no me habla? Dice el Señor, pues yo sí te quiero hablar, pero tus oídos están tan contaminados que por más que yo te hable, no me vas a escuchar. ¿Sí? Entonces, ojo, y necesitamos los sentidos para crecer espiritualmente y caminar bien. Un ejemplo, a ver, acá el hermano maneja, bueno, viene manejando. ¿Qué pasaría, hermano, si no ves físicamente? ¿Podrías llegar a donde vas? Le tendrías que decir a la hermana, ahí están las llaves, hermana. ¿Está la licencia, hermana? O nomás maneja con la licencia de Dios. Nomás con la licencia de Dios. Bueno, más importante, saque su licencia, hermana. Bueno, te le diría, maneja, hermana, porque no veo. Entonces, si te das cuenta cómo un sentido afectado te impide llegar a donde tienes que llegar. Y en nuestro caminar a la presencia del Señor, en nuestro caminar de lo que dice 1 Tesalonicenses, dice el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por eso habla de que nos santifique las tres áreas, cuerpo, alma y espíritu. O sea, necesitamos que los 5 sentidos espirituales funcionen correctamente para llegar a donde queremos. Es lo mismo, por eso les pongo ese ejemplo físico. Si no veo, pues no llego ni a la tienda. Ahí voy medio a tientas. Imagínate, vete a tientas hasta tu casa. Bueno, si vives aquí enfrente, al lado, a la vuelta, pues ahí medio vas. Pero imagínate que tuvieras que... Yo luego veo
cuando, cuando la gente que pues tiene discapacidad o invidentes andan en la calle. La otra vez me dice el siervo, dice, no, que no se puede, que, ¿cómo decir? Que un ciego guía a otro ciego. Porque la Biblia dice, ¿cómo guiaré un ciego a otro ciego? Iban como 3 ciegos agarrados. O sea, iba el de adelante, yo me imagino que era el más capacitado, o sea, el más trucha, el más pues, experimentado, o que sabía más, o no sé. O a lo mejor cuando van entre varios, así es más fácil, ¿no? Que si van los 3 así en la calle, como así, ¿no? Como así parados, iban como los Beatles, uno detrás del otro. No, bueno, así deben de ir, ¿no? Pero iban así. O sea, uno y el otro iban así agarrados. Y me dice acá, me dice el siervo, ahí está, ¿no? Dice la palabra como un ciego y el otro ciego. Pues hay un ciego iba guiando a otros 2 hijos. Bueno, pero, pero es una discapacidad y esas personas no pueden gozar de lo que podemos gozar los que sí tenemos ese sentido. O sea, no pueden gozar. Entonces también así, el creyente no puede gozar lo que Dios quiere que gocemos porque están profanando los sentidos. Entonces, por todo ahí estamos escuchando heavy metal, los Tigres del Norte, Paquita la del Barrio, lo que cada quien le guste. Y entonces, ya a la hora que ponemos, ya a la hora que, fíjate, a la hora que me siento mal, y, ay, me han dicho que con la alabanza, que ponga alabanza. Entonces, ya la quiero poner. Y dice Dios no es vengativo, ¿eh? Y dice Dios, ay, pues ahora no, ahora para que veas, no. No, Dios no es así, Dios es bueno y misericordioso. Dios es bueno y misericordioso. Y puede llegar por la misericordia del Señor, ahí puede llegar. Pero puede que sea, dice, no, pues es que no sentí nada. Toque y cantaron, y yo veo que unos se están llorando, ay, pobrecitos. Yo veo que unos están llorando, ay, han de andar muy mal. Yo no, yo aquí tranquilo la oí. No, pues espérame, a lo mejor no entraste a la presencia del Señor. Como si nada. Te quedaste como si nada. Hay gente que se emociona más en un concierto de iba a decir Paquita otra vez, pero Paquita ya se murió. De Madonna, no sé, del que quieran, BTS, ahorita que vino, va a venir, o no sé, ¿no? Esos japoneses, coreanos. Bueno, que, ¿cómo? Ah, bueno, que no los conozco a muchos. Bueno, bueno, cualquiera de esos, alguien se puede emocionar más de eso que de escuchar alabanza y sentir la presencia de Dios. Porque cuando Apocalipsis 4, anótenlo de tarea, en Apocalipsis 4 nos dice, nos habla de la adoración celestial. Y dice que día y noche se está adorando al Señor, están los 24 ancianos, todos los ángeles, dice, y miles de millones están diciendo, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces cuando nos reunimos a adorar, Apocalipsis 4, tarea, entonces cuando nos reunimos a adorar, o cantamos, o aunque no estemos reunidos, aunque una persona solita, nos estamos uniendo a ese diseño de adoración. O sea, ahí se está todo el día y noche, las 24 horas, se está adorando al Señor. Son las 9 de la noche, yo quiero adorar, me adhiero a esa manifestación. Están día y noche. Entonces yo me adhiero. Todos los ángeles de adoración, con trompetas, con shofares, con címbalos, con todos, se despliegan. Yo lo he visto aquí, lo he visto cuando hemos adorado algunas veces, he visto ángeles atrás de cada uno, alrededor, adorando. O sea, se despliegan. Cuando hacemos guerra, se despliegan ángeles de guerra. Cuando se toca el shofar, a mí la primera vez que me dijeron eso, cuando me dijo el hermano Pedro, cuando estaba aprendiendo a tocar el shofar, me dice, mira, cuando toques el shofar, va a haber un ángel contigo, un ángel con un shofar. Yo dije, ah, chale. Dije, va, órale, sí. O sea, lo creí, pero más bien me sorprendió. Y ya después, con las citas bíblicas y todo, y entendí, y ya viendo cosas, teniendo sueños, visiones, y la manifestación, sí es cierto. Y ya después viendo yo, adorando, como ángeles se paran, extienden sus alas y nos cubren. O sea, estamos adorando y ellos están adorando también. O sea, empiezan a escuchar y el Padre los manda. El Padre, ¿cuántos ángeles quedan después de los que se llevó Satanás? Dice que millones de millones. Entonces, cuando estamos adorando, se despliegan. El Padre los envía. Dice, ahí están adorando mi nombre. Se despliegan ángeles de adoración. Y los cubren. Y yo he visto, se extienden sus alas así. Y el que sí está adorando, el que se mete, va a agarrar algo. El que está, no va a agarrar nada. O sea, no es a la fuerza. Pero a ver, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué ese no pudo? ¿Por qué ese no pudo? No entró. ¿Por qué no sintió el, yo también quiero? Pues porque tiene profanados sus oídos espirituales y pues oye la música de adoración y pues lejos. Hay gente que hasta le molesta. Gloria a Dios que a nosotros no. O sea, a nadie le molesta. Pero gente, a los demonios les molesta.
Entonces, si a alguien le molesta, ¿qué es lo más probable? Que esté enchamucado. Si a alguien le molesta, quita eso, está enchamucado. Aquí en Liberaciones, en muchos lugares en Liberaciones, empiezas a adorar y cállate, maldito, cállate. Empiezan a se poder más, o sea, que la persona cuando se manifiesta el demonio, empiezan o adóralo y atorméntalo. Por eso, cuando David adoraba a Dios, ¿qué le pasaba al rey Saúl? ¿Cómo? Se apartaba el demonio, o se iba, porque no puede soportar la adoración porque es la música de Dios. Por eso puede haber sanidades, porque la sanidad es un tormento espiritual. La sanidad la enfermedad es un demonio. Y la sanidad, perdón, va a venir por una manifestación, ahorita lo dije mal, la sanidad va a venir por una manifestación de Dios. Entonces, esa enfermedad o malestar puede ser desde una consecuencia del pecado de la persona, una opresión de territorial, un trabajo o un mal de brujería o de hechicería. Un ataque puede venir. Obviamente, si alguien no comió en todo el día y se la pasa así 3, 4, 5 días y tiene gastritis, pues por más que pongas adoración, te va a decir, Señor, hijo, dice mi palabra que cuides tu cuerpo, no manches. Entonces, pues por más que dices, es que no se me quita. No, pues mejor come bien, mejor cuídate. Pero en los otros casos sí puede haber. Entonces, cuando la persona no quiere oír y se siente mal, el demonio casi el demonio le dice, no, carnal, no oigas, oigas, ¿no? ¿Para qué? Exactamente. Entonces, cuando alguien anhela y quiere la sanidad, se va a meter y va a oír con su oído espiritual el canto, van a entrar por sus oídos espirituales las frecuencias de la música de Dios, porque fue diseñada por el Señor, esos cantos que son inspirados por el Señor. Va a pasar lo mismito que le pasaba a Saúl. Dice que un espíritu malo lo atormentaba de parte del Señor. Él fue por pecado, por rebeldía. Entonces Dios le mandaba un demonio, un espíritu malo, y cuando oía con su oído físico, era atormentado el demonio. O sea, no podía soportar el demonio y se iba. Entonces, cuando alguien está adorando y busca la presencia de Dios, los ángeles están ayudando, están dispuestos. La palabra nos habla cómo somos consiervos, o sea, somos iguales, y Dios los manda, dice, ayúdenles a mis hijos. Y se despliegan sus alas y están adorando y nos cubren de todos los factores externos que nos puedan estorbar, espiritualmente sobre todo. Por eso, si se han fijado, vamos empezando y empezamos a orar, porque puede haber adversidad. Antes, cuando las reuniones que teníamos en la mañana, no sé si te acuerdas, las reuniones que teníamos en la mañana, siempre que empezábamos la reunión, empezaba la música, de aquí o de allá arriba, pero duro, macizo, y nos poníamos a orar, vamos a orar, empezamos a orar, pasaban 5 o 10 minutos, se callaba la música. Ahí era hasta era un factor externo, audible, físicamente, con un origen espiritual. Porque por más que te quieras concentrar, si tienes aquí una fiesta, un guateque, pues la verdad no se puede. A ustedes les tocó una vez que vinieron, estaba llueve y había más hermanos, ¿se acuerdan? Les dije, vamos a orar, porque la lluvia estaba ahí, pues estabas ahí, como que entre que la lluvia, pues vamos a orar, y se quitó la lluvia, ¿no? Entonces, bueno, esa es la introducción. Entonces, ojo, mis oídos pueden estar profanados. Marcos 4:23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Sí? Entonces aquí nos está hablando, ahora vamos a leer un poquito más. Dice, bueno, hasta aquí. Entonces aquí nos está hablando de prestar oído, ¿no? Prestar oído. A ver, vamos a ver cómo dice alguna otra versión. Dice, si en verdad tienes oídos, si tienen oídos, úsenlos, en la traducción lenguaje actual. Si en verdad tienes oídos, úsenlos. Dice, también les dijo, presten mucha atención, Dios les dará a ustedes la misma cantidad que ustedes den a los demás y mucho más todavía. Bueno, a ver, la Kadosh nos dice así, aquellos que tienen oídos para oír, pues oigan, ¿no? Y entonces nos habla de oír, a ver, vamos a ver la palabra oír. Nos dice a oír, entender, escuchar, hablar, llegar a oído, de obedecer, oír, hablar, oyente. Aquí no está hablando de prestar atención,
¿no? Más relacionado con escuchar. A veces podemos oír, no sé si les ha pasado, luego oyen, pero ni le prestaron atención a la persona que les habló. O ni le prestaron atención a que estaba ahí abriendo, o vienen, luego a veces pues venimos ahí en nuestras cosas y no escuchamos, ¿no? O sea, no, nada más oímos. Ay, ¿qué, mande? ¿Qué tanto estabas diciendo? Porque no prestamos atención. Entonces también en nuestro espíritu hay que prestar atención. Por eso aquí la palabra dice, el que tenga oídos, ¿qué? Oiga. A veces la gente, fíjense, le decía hoy a una hermana, platicaba con una hermana, le decía, porque esa hermana me decía, es que no sé escuchar a Dios, ni sé entender. Le dije, tú, sí le dije, la exhorté, le recordé, le dije, mira, si tú no quieres oír lo que se te dice de la palabra de Dios, si tú no quieres oír el consejo, la exhortación, ya Dios no te va a hablar. La primera línea donde Dios nos va a hablar, el primer canal de comunicación, ¿cuál es? De la manera en la que Dios se va a dirigir a nosotros. ¿Cuál es? Sueños, visiones, la revelación, truenos, voces, relámpagos, el viento. ¿Cuál va a ser la primera? ¿Cuál será la primera donde Dios me va a hablar? La Biblia, la palabra de Dios. Esa es la primerita conforme Dios me va a hablar. Dice la palabra, ahorita lo vemos. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, si el creyente no atiende la exhortación con la palabra de Dios, si ustedes se han fijado, yo siempre que les digo algo, los exhorto o a alguien, consejería con la palabra de Dios. Si no escuchamos, si no queremos prestar atención a lo que dice la palabra de Dios, pues bueno, Dios me va a hablar con su voz audible, no me va a hablar el Señor Jesucristo, no me va a hablar el Espíritu Santo. Y a veces el discernimiento espiritual va a estar como ahí, aplacado, no se va a mover, va a estar ahí como diciendo, ¿qué? Como dormidos espirituales. Así como alguien puede estar dormido físicamente, puede estar dormido espiritualmente. Así como, ¿mande? ¿Qué vas a...? No, pues es que yo veo que dicen. Y créanme, que por eso empecé con el del oído. Con el del oído. Porque ahí, pues por ahí entra la palabra. Por ahí entra la palabra. Y cuando entra bien, dice, aquí la agarro. No sé si les ha pasado alguna palabra que haya entrado bien y dices, no se me olvida esto que escuché. Alguna. A que quieran que digan, no se me olvida la vez que escuché eso. No se me olvida la vez que oí que alguien dijo eso de la palabra de Dios. No se me olvida eso que oí que dijeron que así, así. Y lo podemos tener bien presente. Entonces, así mismo, si nuestros oídos están contaminados, sobre todo, y hago hincapié con la música del mundo. Yo le decía la otra vez aquí al hermano, le decía, mira, la música del mundo está diseñada precisamente para cortar un canal de comunicación que Dios nos ofreció. Un canal de comunicación de nuestro espíritu con Él es la comunión, ¿no? Es un canal. Pero una manera de tener comunión con Dios es la música. El otro, ¿cuál es? La palabra de Dios. El otro es la oración. Pero uno de los canales muy importantes que no necesitamos ser genios, interpretar, llevar teología sistemática o hablar con fuego y con fuá espiritual, es la música espiritual, la música inspirada para adorar a Dios. Ese es muy sencillo, muy fácil. Entonces, la música del mundo está diseñada para que ese canal esté bloqueado. Entonces, a veces le mezclamos. Yo les he platicado muchas veces. A veces yo cuando conocí de Cristo, traía mi iPod, me acuerdo que traía mi iPod, y en mi coche no había Bluetooth, no había conexiones Bluetooth. Ah, no, sí había, pero yo lo traía conectado con cable. Conectaba mi cable a mi estéreo de mi coche y traía todas las que me gustaban y nada más traía dos alabanzas. ¿Cuáles eran? ¿Te acuerdas? Eres todopoderoso y y no me acuerdo cuál otra, pero eran dos, nada más eran dos alabanzas y traía como 500 de las otras, pues, traía un montón de canciones y la carpeta de la carpeta de la carpeta de Soda Stereo, la carpeta de Metallica, la carpeta, pero ya cuando me sentía muy espiritual, ahí ponían alabanza. Es la verdad, yo tenía poquito que conocía del Señor y a mí, esto que les estoy diciendo, a mí nadie me lo dijo, nadie, el Señor me lo fue mostrando. Yo hubiera querido haber ya en ese tiempo ir a donde iba, ir a donde iba a las clases con el apóstol, porque ahí sí se hablaba mucho de eso. A mí nadie me decía eso, ¿no? Sino que yo nada más de repente me sentía muy espiritual y ya ponía, eres todo, ya. Pero ya después se me quitaba lo espiritual, ya oía mis mismas canciones. ¿Y por qué? Porque no iba yo eliminando las otras, ¿no? Me faltaba la enseñanza. Entonces yo como estaba bien, le echaba mezcla
de Diosito y del Dios del mundo. Ahí estaba mezclado. Adoraba a Dios y adoraba mis recuerdos, la música del mundo, ¿qué provoca o qué hace? Dependiendo, dependiendo tipo de género, pero siempre va a ir sobre los sentimientos y las emociones del humano, siempre. Y la música de adoración, ¿hacia dónde va dirigida? O sea, ¿cuál es el motivo de esa canción? Es adorar al Dios viviente. Y la música del mundo que estamos adorando, glorificando, mis emociones, las mías, las que quieras, las que quieran. El amor que yo siento por un hombre, una mujer, la tristeza, el desengaño, el despecho, la violencia, ¿no? Pues el heavy metal y todo pues, es violencia, frustración, enojo, perversiones, ¿no? Cuando hablan de lo que pasó, pasa. Esa quien la canta, Daddy Yankee. Bueno, Daddy Yankee ya no, sí, ¿no? Que dijo que no y luego que dijo que sí. Bueno, pero entonces esa música está moviendo me está moviendo a mí, mi yo. Es que me dejó ahorita, pues súbele, ¿no? Ya lo pasado. Y ahí estoy ahí. Ponte unas de Pedro Infante, o ponte, depende del caso, ¿no? Depende del caso. Me dejó, ponte estas, ¿no? Me engañó, ponte estas otras. Nosotros éramos como Pedro Infante, se moría y ahí que nos queríamos aventar en la tumba, y ahí nos estábamos, tráete el mariachi, y ponte otra vez la que a ella le gustaba, ¿no? Dice Pedro, y ahí estamos, y entonces la música, entonces me estoy estoy, exaltando mis emociones, y para eso está diseñada. Y esas emociones ya las mencionamos, pues son enojo, peleas, contiendas, tristeza, ¿A qué le suena todo eso? Obra de la carne. Dice más, el fruto del Espíritu es paz, amor, gozo, benignidad. ¿Y cómo provoco que el fruto del Espíritu fluya adorando a Dios? ¿Por qué? Porque me despojo de mi yo. Imagínense que en lugar que yo te dijera, ¿sabes qué? En lugar de estar chillando porque te dejó, ¿por qué no te humillas y glorificas y dices que Dios es grande y poderoso? Ay, no, ahorita tú crees que yo estoy para eso. Si ahorita estoy que me carga el payaso porque me engañó. Súbele, pone estas y prájale, estoy bien enojado, estoy bien triste, bien melancólico, porque mejor ahorita que voy a estar ahí, que Diosito, amén, aleluya. Entonces ahí yo por eso dice que muera el yo, que muera mi yo, exactamente, que mengue yo y que crezca él. Ese es un fundamento. Entonces, cuando yo hago eso, yo estoy ayudando, estoy cooperando por mi propia voluntad a decir no, le cierro la llave a mi melancolía, a mi tristeza y me humillo. El despojarse de uno mismo es bien duro, ahora sí que es humillante, porque dejo de ser yo. Yo estoy bien enojado, me hablaba apenas un hermano, es que fulano me dijo que así, y pues no, yo para mis pulgas lo reviento. Es nuevecito de la palabra. Le dije, bueno, a ver, dice la palabra, la blanda respuesta, aplaca la ira. Entonces bájale 2 rayitas. Le dije, porque pues tu ego es el que te dice eso, ¿no? O sea, mi ego me dice, ¿qué pasó? Pues aquí en el barrio, mira, estuvimos en el barrio, hago que me respeten. Y que los demás vean que conmigo no se meten. Pues es mi ego. Y entonces, ¿qué pasaría cuando hago que mi ego muera? Y digo, sí, discúlpeme. Está bien, sí, discúlpeme, sí, no sé. Fue mi culpa, sí. No vuelve a pasar con permiso. ¿Qué sería más difícil de hacer? Pues humillarse. ¿Por qué? Porque dejo mi yo a un lado, pisoteo a mi yo. Y eso es lo más difícil. Y con la música del mundo está diseñada para que, para que se exalten mis emociones. Por eso a veces no pasan no pasan las sanidades, las liberaciones. Créanme, con pura música puede haber sanidades, puede haber liberaciones, con pura música. Sin que llegue alguien a orar, sin que, a ver, ahorita en el nombre de Cristo y te reprendo, no, nada. Con pura música. Pero como estamos profanados, pusiste una, pusiste la otra, cambiaste de género, a ver, pues ponte una bachata cristiana. Ponte el machácalo, a ver si pasa con eso. Ya, pues no pasa nada. Mira, es que yo me acuerdo que a mí me gustaba el heavy metal. Pon rock cristiano, ¿no? O bueno, a mí siempre me fui así bien Pedro Infante, bien Jorge Negrete. Ponte mariachi cristiano.
Ahorita, ay, ajúa. Hay de todos los géneros. Obviamente ya hablamos que muchas de esas son música de alcance, yo le llamaría. O sea, de alcance para que hasta el que le guste el mariachi, pues sea alcanzado por el evangelio. Pero la música inspirada, inténtenlo cuando se sientan mal. Pónganse a adoración y van hasta llorar. Créanme, van hasta llorar. Cuando estén adorando y diciendo, van hasta llorar. Cuando quieran, digan, quiero, Señor, estén buscando al Señor. Créanme que se van a olvidar de su mal que sienten y van a empezarse a gozar de la comunión que pueden tener con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo cuando lo estén adorando. Ahí hasta se les va a olvidar que les duele la cabeza o lo que les duela. La pierna, el estómago, si están en cama, ay, van a estar ahí postrados y dices, esto me vale, estoy adorándome y gozándome con el Señor. Entonces ese canal del oído, el demonio lo bloquea. Entonces el creyente, haz de cuenta, tienes 3 puertas para llegar al lugar. Una está cerrada, que es la comunión mediante la música. Una está. Es como tu calificación, te calificamos participación, tareas y examen. Pues haz de cuenta que el examen en automático lo tienes 0. Ya en automático no vas a alcanzar el 10, vas a alcanzar 6.6, ¿no? Vas a alcanzar 6.6, lo más que vas a alcanzar. Nunca vas a alcanzar la perfección, porque un sentido está bloqueado. Entonces, por más que oren, por más que lean la Biblia, y es más, fíjense, esas mismas personas que música del mundo, cuando oyen la palabra de Dios, tampoco se les queda. Porque está bloqueado el oído. Está bloqueado el oído. Entonces, es que sí oí, sí escuché, puse atención, no se me quedó nada. Porque el oído está bloqueado. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a tener unos cotonetes de acá macizos espirituales para meterlos en el oído. Mateo 13:9. Mateo 13:9. Dice así, la misma, perdón, era una cita paralela. El que tenga oídos para oír, oiga, Santiago 1:23. Es cita paralela, perdón. Santiago 1:23. Nos dice así. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Aquí nos está hablando nuevamente. Oidor. Nada más está en oidor. Aquí nos está exhortando a que no nada más ya lo oiga. Igual puede pasar con la alabanza. Igual puede pasar con la predicación, con la clase, con la enseñanza, con la exhortación. Créanme, yo he hablado con gente y les digo, y me repiten lo mismo, como si no les hubiera hablado. Yo digo, espérate, te acababa de decir eso, o ya te lo había dicho. Porque no gustan de hacerla. ¿Sí? Salmos 34:15. Salmos 34:15 nos dice así, fíjense, aquí nos hablan de la vista de Dios, ¿no? Dice, los ojos de Adonai, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿De dónde viene el clamor? ¿De mi boca o del corazón? Del corazón. Entonces dice que el Señor, sus oídos están atentos a qué, a la palabrería de alguien, al enojo de alguien. ¿De quién? De los justos. O sea, nos habla, acuérdense, justo, nos podemos hablar dos cosas de lo que es la justicia, justificados por Cristo, o sea que somos justos por la sangre de Cristo, Él nos justifica, pero aparte también debemos ser justos porque practicamos la justicia de Dios, o sea que vivimos como Dios dice, porque una cosa, no, yo ya soy cristiano y ya nomás, ya hay cuidado del que se meta con un hijo de Dios, pero pues ese hijo de Dios anda de peleonero, de chismoso, de del otro. No, debo de hacer una sin hacer la otra. Una es por gracia, me la regaló el Señor. El sacrificio es gratis, me lo regaló, yo no hice nada para ganármelo. Me lo regaló Él. Yo no lo merezco y eso me justifica. Pero también Dios le gusta ver que vivimos justamente, que hacemos lo que tenemos que hacer como varones, como esposos, como hijos, como siervos, como pueblo de Dios. Entonces Dios, su oído está presto al clamor de esos. Entonces, hay
aquí nos habla del oído, ¿no? Oído espiritual que Dios tiene, que va a conectarse con ese clamor, ¿no? Aquí entraría otro factor, dice, bueno, entonces, ¿por qué entonces Dios no me oye mi oración? ¿No oye mi necesidad? Pues es que a lo mejor, pues no andas muy justo que digamos, ¿no? A lo mejor cuando te pesas en la balanza, pues sales falto, ¿no? O sea, pides, a ver tú qué estás dando, tú qué estás haciendo. Entonces a veces eso nos puede bloquear nuestras oraciones, pero bueno, eso es un comentario adicional. Isaías 6:10. Isaías 6:10 dice así: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Fíjense, aquí están hablando de lo que le puede pasar a las personas. Si vemos en el capítulo, dice visión y llamamiento de Isaías. Entonces aquí el profeta les estaba diciendo, ¿no? ¿Qué les iba a pasar por la necedad? ¿No? Aquí dice que ya Dios les bloquea. Jeremías 5:21, cita paralela: oíd ahora esto, pueblo necio, sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Anótenlas nada más, yo las leo rápido. Isaías 5:21 son citas paralelas estas. Ahora vuelvo a leer: oíd ahora esto, pueblo necio, sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Ezequiel 12:2: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, las cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Entonces el rebelde, sus oídos en automático, ¿qué les hace Dios? Los bloquea, ya no oye, dice, no vas a oír. Entonces, como no oyó el llamamiento de Dios para arrepentirse, en automático, ¿qué le va a pasar? El juicio va a venir sobre él. O sea, Dios le puede cerrar los oídos a alguien. Dice, no, ya, o sea, ya te hablé, ya te dice, eres necio, no quieres entender. Ya no oyes nada y en automático ya no oíste la trompeta, ya no oíste el llamamiento, ya no oíste que vienen los trancazos, tu juicio se hace. ¿Sí? Dice, bueno, ya nada más vamos a leer esas citas paralelas. Romanos, Romanos 11:8. Romanos 11:8 nos dice así: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Vuelvo a leer, Romanos 11:8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces es un pago de parte de Dios cuando la gente es rebelde, soberbia, necia. O sea, ya Dios dice, ya les dio. Kadosh dice, igual que lo que dice el Tanaj, Yahweh les ha dado un ruaj de letargo. Ruaj es espíritu, acuérdense. Cuando vean ruaj, es espíritu. Dice, ojos que no ven, oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Aquí en específico están hablando del pueblo judío. O sea, en este pasaje se refiere al pueblo judío, pero también se puede aplicar a nosotros, o sea, al pueblo, a la iglesia de Cristo, que no quiere entender, no quiere escuchar, no se quiere someter, no quiere reconocer. Entonces llega un momento en que Dios dice, mira, cierra, o sea, te cierra los sentidos espirituales. La vista espiritual y el oído espiritual, eso es el espíritu de estupor. Pero ¿por qué el pasaje, bueno, por qué les pasa eso? Por la dureza del corazón, lo que hablábamos una vez. La dureza del corazón, la necedad, la rebeldía, dice Dios, eres tan necio que no oyes, ahora ya, aunque quieras, ya no te voy, ya. Y entonces, ¿qué le pasó a Nabucodonosor? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasó por necio? Dice, ¿mande? Dios le dio un corazón de bestia, porque no quería, su corazón estaba duro, entonces no escuchaba, o sea, no quería escuchar, no quería reconocer. Entonces dice Dios, bueno, ahora va a ser como bestia. ¿Cuánto tiempo fue bestia? 7 años. Entonces a una bestia háblale, hazle entender, explícale. No entiende. Entonces, imagínense que puede haber gente que sea como, bueno, a ese Nabucodonosor fue como bestia. Pero imagínense que alguien que sea como bestia, que dice Dios, pues ya, aunque le hables, no va a entender, ya está bautizado. La gente de Nínive, hasta el final en Jonás, ¿cómo dice que eran? Miren, vamos hasta el final del libro. Vamos rápido, esta no la tenía aquí planeada, pero está chida. Jonás, capítulo 4 hasta el final, versículo 11.
dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea, estos de Nínive, ¿por qué no sabían la derecha de la izquierda? ¿Por qué eran ambidiestros? ¿Por qué eran disléxicos o qué? Por el pecado y la maldad. Acuérdense que Dios había determinado destruir Nínive y envió a Jonás, ¿no? Pero ¿por qué los iba a destruir? Por la maldad. Pero esa maldad, necedad, dureza, ya Dios ya había determinado un juicio. Afortunadamente llegó un enviado del Señor Dios les permitió el oído para que pudieran escuchar el mensaje que Jonás les dijo: Dios va a destruir este lugar, arrepiéntanse. Dice que ayunó el rey, todo el pueblo y hasta los animales. Se humillaron a Dios y Dios los perdonó. Es lo que tendríamos que hacer nosotros los mexicanos, porque por toda la maldad que hay aquí con todo, empezando por los gobernantes, el pueblo nos tenemos que humillar, ¿no? Bueno, Proverbios 2, Proverbios 2, del 2 al 5, y ya con eso vamos a terminar. Proverbios. ¿Proverbios 2, del 2 al 5? Ajá, Proverbios 2. Hay un 2. Vamos a ver qué dice. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. En específico en el 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Atento tu oído a la sabiduría. O sea, la sabiduría es un tesoro. Y cuando tenemos que reconocer cuando sale sabiduría o hay sabiduría, hay que prestar nuestro oído. O sea, hay que querer, está en la voluntad. Hay que querer. Pero hay gente que dice, quizá, no, yo quiero oír otras cosas. ¿Sí? Isaías 55:3. Isaías 55:3. Dice así, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Fíjense, entonces aquí hay un regalo de parte de Dios al que oye. Vuelvo a leer. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y a cambio, ¿qué va a dar Dios? Dice, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces, si yo verdaderamente oigo, presto atención a Dios, Él va a dar vida a mi alma. Estamos hablando primeramente de la vida eterna, ¿no? Pero aquí en el mundo también a veces estamos así como muertos. Pero porque, les vuelvo a decir, porque no escuchamos lo que viene de parte de Dios. Hablamos en una de las clases de los dones, despreciando los dones de Dios. Y mencionábamos, ahí yo lo mencioné, a veces los regalos de Dios no vienen en cajita de regalo. O sea, no vienen en una cajita bonita, ¿eh? No vienen así como envueltos, así con papel orito, así como regalo que está abajo del árbol de Navidad, o como regalo del 14 de febrero, en cajita de corazón. A veces y son regalos de Dios, no vienen en esa caja. El Señor Jesucristo no venía en la caja, estoy hablando figurativamente, no venía envuelto como regalo, como lo esperaban los judíos. Ellos lo esperaban con otra envoltura, con una envoltura de espada, de caballos, de ejércitos. Es el mejor, lo hablamos, el mejor regalo que Dios dio a la humanidad, bueno, a la tierra, es el Señor Jesucristo. Es el mejor regalo, es lo mejor que Dios ha creado de todo lo que creó. Lo mejor es Cristo el Señor. Y lo trajo y lo dio al mundo. Y no venía en la envoltura que querían los judíos. O sea, los judíos, ¿por qué los judíos no vieron el regalo? Aquí hablando, fíjense, aquí en específico. Ajá, ¿y por qué no oían sus palabras? Hemos leído, sobre todo, bueno, todo lo que viene en el Nuevo Testamento, que cuando lo oían, ¿cómo se ponían? Se ponían bien salvajes, se enojaban, se encendían. ¿A qué siervo mataron nada más por escucharlo? Bueno, al Señor Jesucristo le anduvieron persigue, hasta que llegó el momento en el que tenía que ser crucificado.
Pero aquí específicamente lo oyeron y se encendieron y lo apedrearon y murió. A Esteban. Esteban les hablaba y dice que hablaba con denuedo, que les empezó a hablar con poder. Y los otros se encendían. Ah, blasfemo, bla, bla, bla. Y él seguía, dice que hablaba y que y empezó. Y fíjense, del poder que tenía, abrió el cielo. Y él pudo ver, él veía, dice que veía al Señor. ¿Por qué los demás no lo veían? ¿Con qué sentido lo estaba viendo? Se lo estaba imaginando, que con la vista espiritual. Vamos a hablar después de la vista. Entonces decía, aquí veo al Señor en su trono. No, pues se calentaron más los fariseos hasta que lo pedraron y se lo mataron. Pero el Señor Jesucristo no venía en la envoltura. Entonces a veces nosotros, viene la envoltura, no viene como la esperamos y decimos, no, pues yo no quiero oír eso. No es lo que yo quiero. La exhortación, el reconvenir, a veces el regaño, conducirnos diligentemente, ciertas cosas que Dios nos dice, no lo queremos oír. No viene en el estuche que yo quiero. No es el regalo que yo quiero. Y si no es el que tú quieres, pero es el que yo doy. Como voy a hacer la comparativa. A lo mejor a muchos no les va a gustar. Pero de repente los papás, ¿qué les regalan a los niños? No, mira, mejor vamos a regalarle unos calcetines. No, en lugar de eso vamos a regalarle unos calzones con el coste del chavo, ¿no? O vamos a regalarle unos calcetines. O vamos a, no, mejor, ¿sabes qué? Mejor le regalamos el uniforme de la escuela. Bueno, ¿qué es lo que quiere o lo que necesita? Es lo que quiere, es lo que necesita. A lo mejor le dice, a mí el día de mi cumpleaños me regalaron unos calcetines. Dijo, pues sí, pero no tienes calcetines. Entonces dije, o te compro el Transformer o te compro los calcetines. Necesita los calcetines. Y a veces nosotros así somos. Es que yo quiero esto. Y dice Dios, sí, hijo, pero no necesitas eso. Necesitas eso, te lo voy a regalar. No, así no lo quiero. Y despreciamos el regalo que venía de Dios. Porque no, igual así, puede venir un regalo y no lo queremos escuchar. Así los fariseos no querían escuchar al Señor Jesús, que es el mejor regalo. Pero ¿por qué no lo querían escuchar? Porque estaban contaminados sus corazones, sus oídos, por tanta doctrina falsa, por tanta religiosidad, por tanta carga que les ponían, cómo interpretaban la ley, toda la palabrería que les daban. Estaban contaminados, ya no querían, estaban contaminados sus corazones. ¿Sí? Dice, a ver, ¿cuál? Ya leímos Isaías, ¿verdad? Isaías 53. A ver, vamos a leer la última. Y ya con eso acabamos. Vamos a Romanos. Dice así. Romanos 10:17. Terminamos con esta. Y aquí está la clave de la fe. La fe. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Versión Kadosh. Así que la confianza viene de lo que es oído. Y lo que es oído viene de una palabra proclamada sobre el Mashiach. ¿Sí? Versión Nueva Traducción Viviente. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos estar? Escuchando la palabra de Dios. Yo luego a la gente digo, pues ponte un audio. Oye, es que a lo mejor vengo manejando, o sabes que ya en la noche ya no quiero agarrar el celular. Ponte un audio. Yo ya les platiqué la experiencia del abrazo de Satanás. Estaba yo escuchando este Apocalipsis, ni los que ya lo estaba leyendo, lo estaba escuchando. Y llegó el demonio y me quiso atormentar, nada más de oír, porque él no quería que yo supiera que él ya está vencido. Entonces me quería decir, no quería, entonces no podía yo escuchar. Entonces a veces están profanando nuestros sentidos y no podemos escuchar. Entonces les doy un consejo. ¿Quieren que cuando escuchen la palabra de Dios se quede algo? Dejen de hacer lo que les contamina sus oídos. ¿Qué contamina? Las peleas también contaminan los oídos, ¿eh? La pelea. Las charlas. No nada más cosas que dices, es que yo no hago eso. Pero a lo mejor imagínense que me gusta solamente estar escuchando temas tecnológicos, temas del trabajo, o sea, no está mal si tengo que hacerlo, pero eso es como algo que tengo que hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, no puedo sustituir, ni decir, no, pues es que ya estoy cansado de fui a 5 juntas hoy, y te voy a escuchar al hermano. A lo mejor no.
No, mejor no lo quiero escuchar. No, ya estoy cansado. No, mira, ya quítale. Entonces, hay cosas que son muy, los albures. Ahorita, bueno, ahora ustedes vean cualquier de estos estando peros y sus únicas herramientas, recursos, no existen de creatividad, sino ¿cuáles son? Pura grosería, pura albur, pura grosería, puros chistes sexuales, puras cosas sexuales. Es lo único, es lo único, es lo único, es lo único. No voy a decir, no voy a decir, es que Cantinflas. No, bueno, pero, o sea, si tú ves, no se parece a nada de lo que había antes, ¿no? Pero es el único recurso. Pura grosería, pura grosería, pura grosería. Y en las películas, vean cualquier película. Entonces estamos oyendo pura. Bueno, en una película veo y oigo. Entonces hay quien sus códigos de vida es lo que escuchan en las redes sociales, en internet, en los medios digitales. Es su código de vida. Y ya se mueven en su ideología, en su código de vivir, por lo que aprendieron de las redes sociales y los medios digitales. Y su código de vida no es la palabra de Dios. ¿Por qué no la tienen? Porque cuando se les dijeron, se les lanzó, entró por un lado y salió por otro. Porque en el corazón estaba listo para su alimento que necesitaba, que era la comedia, el stand-up, la película de esto, la música del mundo, la música de esto, la música de aquel, el chisme, los albures. O sea, todo eso contamina los oídos. Entonces, yo ya terminé, vamos a orar y yo voy a orar y el que quiera que sus oídos se le descontaminen, pues tiene que pedir perdón al Señor por contaminar sus oídos. Dice la palabra, porque alguien me dice, hermano, ¿y dónde dice que es pecado oír la música del mundo? ¿Es pecado? ¿Es pecado oír la música del mundo? ¿Es pecado? A ver si dice la hermana, tú, dice que no sabe, usted, ¿no sabe o no es pecado? No es pecado, dice. ¿No es pecado? Exactamente. No es pecado. Dice, todo te es lícito, pero no todo te edifica. O sea, tú tienes que escoger lo que lo que te conviene. Ahora fácil. Si yo le doy más peso a mi gusto auditivo de la música del mundo, pues va a pesar más y lo que va a menguar es mi oído espiritual. ¿Y qué me va a sacar adelante cuando lo necesite? ¿Mi oído musical o mi oído espiritual? ¿Qué me va a guiar para ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un buen siervo? Para estar atento a un problema mío, de mi familia, de mis hijos, de mi territorio, de mi congregación, de mi reunión. ¿Qué me va a ayudar? Lo que tengo de la palabra de Dios. Pero si no tengo nada dentro de la palabra de Dios, porque lo llené de lo que estuve escuchando, ya no es problema de Dios, no es problema de Cristo, no es problema del ministro, es problema de cada quien. Por eso en el Nuevo Testamento dice, cada quien escudriñese y júzguese a sí mismo. Luego estamos bien buenos para juzgar a los demás, pero dice la palabra, júzgate a ti mismo. Entonces por eso yo ahorita voy a orar y cada quien júzguese delante de Dios, en ese sentido. Si dicen, no, planeta, a mí me gusta campechanearle, un ratito de estas y un ratito de las de Diosito. Entonces, a rato que vengan los trancados. Imagínense, no les quiero espantar ni los quiero tener miedo. Pero no, la palabra nos habla de que vendrán falsos cristos. Alguien que tiene sus oídos contaminados. ¿Va a saber escuchar al verdadero del falso? No, no va a poder. Alguien con sus oídos contaminados va a saber diferenciar entre una doctrina sana y una doctrina verdadera. No va a saber. Alguien con sus oídos contaminados va a saber distinguir entre alguien que te está hablando de parte de Dios y alguien que te está queriendo engañar. Tampoco. Alguien que tiene malas intenciones de alguien que no las tiene. No se van a dar cuenta. Y créanme que cuando pasa lo contrario te das cuenta. Yo me doy cuenta cuando estoy hablando con la gente. Yo digo, me está mintiendo. O sea, a veces no les digo, me está diciendo mentiras. Yo, pues el Señor me permite tener el trabajo en las consejerías. Y a veces la gente dice mentiras. Dice mentiras. Por pena, porque no quieren decirlo, por algo. Pues bueno, si vas a ir a una consejería, pues ¿para qué vas a decir? ¿Para qué vas a la consejería si no vas a hablar con la verdad? No tiene chiste. O sea, a mí no me vas a engañar. O sea, a mí no me vas a engañar, vas a engañar a Dios. Entonces, uno se da cuenta. Por eso le decía, cuando buscamos, hasta a veces podemos oír, no, mira, esa es una palabra malintencionada.
O sea, esa palabra lo dijo con otro sentido. Entonces, ahí, como decimos, como bien lo mencionamos, no es pecado escuchar la música, pero me va a entenebrecer, contaminar y estorbar el sentido del oído. Y si tengo el oído contaminado, no voy a escuchar la voz de Dios, no voy a crecer espiritualmente y nunca me voy a gozar de la presencia de Dios. Ahora, termino con esto. Si no me gozo, no sé los tesoros de Dios, es muy fácil que termine apostatando. Les voy a poner un ejemplo. A lo mejor me casé o se casó alguien y esperaba algo del matrimonio y no recibió eso del matrimonio. ¿Qué es lo más probable? Que diga, ya me cansé, ahí nos vemos. Porque no pudo disfrutar de su matrimonio. ¿Por qué? Pues por lo que quieran. Porque no hizo lo que tenía que hacer. No sé. Ya, cada quien, ahora sí, pueden ser, pueden echar otra hora aquí explicando. Pero a lo mejor alguien, o en la escuela, igual. Es que ya me inscribí, fui a la escuela. O fui al deporte, pero no hiciste lo que tenías que hacer. Entonces no lo disfrutaste. ¿Terminas qué? Viéndote. Uy, no acabé la carrera. ¿Por qué? No, pues es que. ¿Y vas? No, pues ahí medio iba. Y entrabas a todas las cosas. No, pues no. Ni tenía los útiles, ni entrar. No la disfruté, no pude. No pude. No iban los maestros, cerraban la escuela. Bla, bla, bla. Ya no fui. ¿Qué termina haciendo? Pues a lo mejor buscándose otra carrera. O diciendo, ¿sabes qué? Mejor voy a trabajar. Porque no hizo lo que tenía que hacer para disfrutarla. El ejemplo bien claro es el matrimonio. Si el matrimonio no está bien, la persona se va a hartar, va a decir, no, ya no. Y igual, en la relación con el Padre, la relación con Cristo, con el Espíritu Santo, si no la llevamos una relación como debe de ser, lo más probable es que me canse y termine siendo cristiano de denominación nomás. Ah, soy cristiano, amén, aleluya. Pero ese cristiano a lo mejor nunca ha experimentado la presencia de Dios, nunca ha escuchado, nunca ha tenido sueños, visiones, revelaciones. No tiene un lenguaje espiritual, no puede edificar a otros, no puede ni edificar a los de su casa, no puede echar fuera un demonio. Porque su oído, porque alguno de sus sentidos estaba contaminado, entonces nunca tuvo la relación. Ya como pasó el tiempo, ¿qué va a pasar? Pues sí, va. ¿Termina qué? Entonces ya se dieron cuenta cómo sí es importante que todos esos elementos están diseñados de parte de Dios para acercarnos más a Él. Y también la copia las hizo Satanás para acercarnos, para sacarnos de Dios y acercarnos a la, o sea, sacarnos de Dios. Sacarnos de Dios. Si salimos fuera de Dios, ahí nos agarra el diablo y pagamos cachetadones. Por la gracia y la misericordia del Señor, dice el Señor, aquí te aguanto, pero no vas a tener crecimiento espiritual. ¿Sí? Cierren sus ojitos, el que quiera, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ponemos esta enseñanza delante de tu presencia, Padre Santo, Señor, que en el espíritu y en el oído espiritual, Dios Todopoderoso, puedan escuchar truenos, voces relámpagos, sonido de shofar, Dios Todopoderoso, Señor. Que puedas sentir, escuchar tu voz, Dios Todopoderoso. Despliega, Señor, ahora ángeles, Padre, que tomen carbones encendidos. Y si hay aquí alguno que se quiera arrepentir, que reconozca que ha contaminado sus oídos y que quisiera escuchar la voz tuya, Padre, que quisiera escuchar la voz de Cristo, que quisiera escuchar el Espíritu Santo, que quisieran escuchar lo que pudo escuchar, Señor, muchos de tus profetas. Juan, en el Apocalipsis, dice que oía voz como de trompeta. Estruendo es su voz, decía. Escuché truenos, voces, relámpagos. En el nombre de Jesucristo, si alguien anhela, Señor, si alguien anhela escuchar tu voz, hoy que pida perdón, Señor, porque no es pecado, Señor, escuchar la música del mundo, pero sí estorba y no edifica. Y tú quieres, Señor, hijos edificados. Hoy en el nombre del Hijo del Dios viviente, que todo aquello que te ha contaminado y quieras dejar ahora, que vengan ahora ángeles con carbones encendidos y pongan carbones encendidos en los oídos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Así como se limpiaba la boca, Dios poderoso dice que tomó un carbón encendido y limpió al profeta. También Apocalipsis dice, y ponte colirio para que puedas ver. Así en los oídos, Padre Celestial, dice también en tu palabra cómo sanó a uno que no escuchaba al Señor Jesucristo y a uno que no veía. Hoy en el nombre de Jesucristo, que entre, Padre Celestial, soplo de vida en los oídos. Voz de trueno, voz, sonido de shofar, arpas, voz del Padre, voz del Hijo, voz del Espíritu Santo. Aliento de vida, Dios Todopoderoso.
palabra entre al oído espiritual, Dios Todopoderoso, limpiando en el nombre de Jesucristo, para que podamos gozar de tu palabra, oírla, sentirla, Dios Todopoderoso, para que tengamos un gusto de oír los cantos, para que tengamos un gusto de oír la predicación, para que tengamos un gusto de oír la reunión, para que tengamos un gusto de oír la palabra de vida en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y se quite ese letargo. Si ha habido dureza, Padre Celestial, escudriña los corazones de los que están oyendo, de los que están aquí presentes. Porque dice tu palabra que por causa de esa dureza das ese espíritu de estupor y cierras los oídos, Señor. Hoy en el nombre de Jesucristo, si ha habido dureza en los corazones, soberbia, altivez, arrogancia, falta de arrepentimiento, Señor, hoy en el nombre de Jesucristo, que todo eso con humildad, con humillación delante de tu presencia, tus hijos, Señor, lo podamos poner en la cruz del Calvario, Señor, para que se abran los sentidos espirituales y podamos oír tu voz, oír tu consejo, oír la voz del que vive y del que reina por los siglos de los siglos. La voz que te va a decir, sigue, hijo, he enviado a mi hijo, sigue adelante, levántate, que podamos oír, yo estoy contigo, que podamos oír, ya no hagas eso, que podamos oír, cállate, hijo, que podamos oír, levántate, que podamos oír, ora, humíllate, que podamos oír el consejo de tu palabra. Hecho está en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén.